El proyecto seguirá adelante, con o sin ti, pero honestamente, preferiría que fuera contigo. Lucía tomó la tarjeta sin decir nada. La observó como si en ese rectángulo de papel estuviera escrita no solo una propuesta laboral, sino una bifurcación crucial en su vida. Luego alzó la mirada, fija, sin rastro de debilidad. ¿Esto viene de ti, de verdad? ¿O es solo una estrategia para calmar una conciencia alterada? Isabela sonrió, una sonrisa cansada pero franca. Ambas cosas pueden ser ciertas. Pero no cambia el hecho de que tus ideas funcionan y que tú deberías liderarlas. No porque fuiste el pasado de Alejandro, sino porque eres valiosa por ti misma. Si aceptas, no estarás haciendo un favor a nadie. Estarás reclamando lo que siempre te perteneció, tu lugar. Durante un largo momento, ninguna habló. El jardín del restaurante parecía flotar fuera del tiempo, ajeno al temblor sutil que cruzaba el alma de Lucía. Las sombras de las hojas se proyectaban sobre el mantel blanco como si quisieran escribir una historia nueva. Finalmente, Lucía asintió levemente. Lo pensaré. Isabela se levantó, ajustando su chaqueta con una elegancia natural. Eso es todo lo que te pido. Y Lucía se detuvo un segundo antes de continuar. Si decides entrar, que sea para cambiar el juego, no para encajar en él. Lucía se quedó sola, observando cómo Isabela se alejaba por el pasillo de piedra, fundiéndose con los reflejos de luz cálida que bañaban la entrada. En sus manos, la tarjeta. En su vientre, una vida que no tardaría en llegar. Y en su mente, una posibilidad que no se atrevía a descartar. Pero ni siquiera ella imaginaba aún cómo su decisión estaba a punto de alterar no solo su destino, sino el de todos los involucrados. Porque a veces, lo que comienza con una traición, termina con una revolución. Y esto, apenas empezaba. Lucía permaneció en la mesa del restaurante largo rato después de que Isabela se marchara. No tocó más su ensalada. No volvió a probar el té que ya estaba frío. Solo se quedó ahí, con la mirada perdida en los documentos que Isabela había dejado sobre la mesa. Planos, esquemas de impacto social, proyecciones de viabilidad. Su letra, sus ideas, sus sueños, ahora marcados con anotaciones de otra mujer. Una mujer que, para su sorpresa, parecía comprenderla más de lo que nunca imaginó. Afuera, la ciudad avanzaba con su ruido y su prisa, pero dentro de ella, algo se había detenido. O tal vez, algo apenas comenzaba a moverse otra vez. Aquella noche, de regreso en su pequeño apartamento, Lucía dejó los documentos sobre la mesa del comedor y se sentó frente a la cuna a medio armar. El silencio del lugar era casi reconfortante. Acarició su vientre y suspiró. ¿Qué harías tú, Carlos? Susurró al aire, como si pudiera oírla. Como si él siguiera ahí. No esperaba una respuesta, claro. Pero, en lo profundo de su pecho, sentía que las cosas no podían seguir igual. Aquella oferta no era solo una oportunidad. Era, de alguna forma, una forma de resucitar todo aquello que había perdido. No a Carlos, no al pasado, pero sí a ella misma. A esa versión de Lucía que había creído en su capacidad de cambiar realidades con una idea, una herramienta y algo de fe. Los días siguientes fueron de insomnio, de llamadas a antiguos compañeros, de revisar archivos olvidados en su laptop, de volver a sentir hambre de propósito. Una semana más tarde, se presentó sin aviso en las oficinas de Vargas Innovación Ambiental. Llevaba un vestido azul oscuro, cabello suelto y una carpeta en la mano. El recepcionista la reconoció inmediatamente y, sin mediar palabra, la condujo hasta la planta ejecutiva. La sala de juntas tenía una vista panorámica de la ciudad, pero Lucía no la miró. Su atención estaba fija en la mujer que esperaba al otro lado de la mesa, los mismos documentos abiertos frente a ella. Isabela se levantó. No había tensión, solo una calma estudiada. ¿Lo has pensado? Lucía dejó caer la carpeta frente a ella. Dentro, había nuevas anotaciones, ampliaciones de los proyectos, una propuesta inicial de implementación piloto en 3 comunidades distintas. Sí, pero con condiciones. Isabela se acomodó en su silla, un destello de interés en los ojos. Te escucho. Quiero que los primeros 6 meses sean exclusivamente en campo. Nada de oficina, nada de reportes corporativos semanales. Necesito ver con mis propios ojos cómo han cambiado las cosas. Necesito reconstruir la conexión con esas comunidades antes de liderar desde un escritorio. Isabela asintió, como quien ya lo esperaba. ¿Y después? Después hablaremos de estructuras, equipos, financiación. Pero si esto va a funcionar, no puede hacerse desde la burbuja de Polanco.
Tiene que nacer en la tierra, con la gente, como se hacía antes. Lo acepto, dijo Isabela sin vacilar. Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿Así, sin más? Confío en tu criterio. Y, para ser honesta, alguien aquí tiene que mantener los pies en la tierra. Ambas se observaron en silencio. Dos mujeres tan distintas, pero unidas por una misma visión, y sí, también por un pasado incómodo. Pero más que eso, por un futuro que apenas comenzaba a tomar forma. En ese instante, la puerta se abrió. Alejandro se detuvo al verlas a ambas. Hubo un segundo de silencio cargado de mil emociones, pero ninguna palabra. Solo una mirada fugaz entre él y Lucía. No había odio. No había rencor. Solo reconocimiento de todo lo que fue, y de todo lo que no pudo ser. Isabela lo miró sin sorpresa. Estamos terminando. Él asintió, manteniéndose a un lado, como si supiera que ese espacio ahora les pertenecía a ellas. Lucía recogió su carpeta. Empiezo el lunes, dijo, dirigiéndose a Isabela. Pero no para ti, ni para Alejandro, ni siquiera para la empresa. Lo hago por los que todavía esperan una solución real allá afuera. Lo hago por ellos. Y por mí. Lo sé, respondió Isabela, con una sonrisa contenida. Justo por eso te necesitamos. Lucía salió del despacho con la espalda recta, una expresión serena y una determinación que no sentía desde hacía años. Alejandro la siguió con la mirada hasta que se perdió por el pasillo. Entonces, y solo entonces, se volvió hacia su esposa. ¿Cómo fue? ¿Cómo debía ser?, respondió ella, cerrando los documentos. En algún rincón de la ciudad, en alguna comunidad olvidada entre montañas, pronto llegaría la noticia de un nuevo proyecto. Nadie sabría que detrás de esa iniciativa estaban 3 vidas entrelazadas por decisiones, errores y segundas oportunidades. Pero esas historias aún estaban por escribirse. Y Lucía, por fin, estaba lista para escribir la suya. Porque hay decisiones que lo cambian todo. Y otras, que apenas comienzan a hacerlo. Las semanas que siguieron se sintieron como un renacimiento para Lucía. Al principio, los rumores circularon entre los pasillos de la empresa, que la ex de Alejandro ahora lideraba un departamento, que estaba embarazada, que había servido copas en su boda. Algunos cuchicheaban con malicia, otros con compasión mal disimulada. Pero bastó una semana para que esos murmullos se apagaran. Lucía no llegó como víctima. No actuó como alguien a quien le estaban haciendo un favor. Desde el primer día, su agenda estaba repleta. Contactó a líderes comunitarios, reactivó antiguos contactos con fundaciones y ONGs, desempolvó planes que llevaban años archivados en servidores olvidados de la empresa. Convocó a ingenieros, antropólogos, sociólogos, expertos en energías limpias. Armó su equipo con precisión quirúrgica, sin amiguismos ni recomendaciones de arriba. Solo talento y compromiso. Y desde el segundo mes, se fue. Durante semanas, recorrió comunidades en Veracruz, Chiapas, Hidalgo. Pueblos con nombres que apenas aparecían en los mapas. Dormía en casas prestadas, comía lo mismo que los habitantes, escuchaba historias de abandono, de promesas rotas, de esperanzas tímidas que aún se negaban a morir. Y ahí, entre montañas y selvas, fue donde comenzó a ver los frutos. La implementación del primer prototipo de purificador solar en una aldea totonaca fue más que simbólica. No solo funcionó, transformó la vida de una comunidad entera que llevaba décadas bebiendo agua contaminada. Los niños dejaron de enfermarse, las mujeres dejaron de caminar kilómetros para acarrear baldes, y por primera vez en años, el centro comunitario se llenó para otra cosa que no fuera una reunión política sin resultados. Cuando envió el informe completo a Isabela, junto con las fotos, videos y entrevistas en campo, recibió una respuesta escueta: excelente. Vamos a escalar esto. Tienes luz verde. Volver a la ciudad fue extraño. Lucía sentía que ya no pertenecía ni allá ni aquí, pero llevaba consigo algo nuevo: validación. No de Alejandro, no de Isabela. De su propia capacidad para transformar realidades con lo que había soñado durante tanto tiempo. Fue en ese contexto cuando recibió la invitación. La empresa presentaría oficialmente la nueva división de desarrollo comunitario sustentable en una gala benéfica. Ella sería la oradora principal. La invitación estaba firmada por Isabela, no por Alejandro. Y eso, para Lucía, lo decía todo. La noche del evento, el salón del Centro Cultural Universitario Tlatelolco estaba repleto. Rostros conocidos de la industria, funcionarios de gobierno, prensa, académicos. En una esquina,
Alejandro conversaba con un diplomático europeo. Su mirada se cruzó fugazmente con la de Lucía cuando ella entró. Ella iba vestida de azul profundo, sin adornos ni joyas. Su embarazo ya en la recta final, avanzó entre los asistentes con una mezcla de dignidad y determinación que atrajo todas las miradas. El auditorio guardó silencio cuando subió al escenario. Hace unos meses, comenzó, yo estaba sirviendo copas en una boda. Nadie me veía. Nadie sabía quién era, ni qué había hecho antes. Y, sinceramente, me había convencido de que ya no importaba. Se detuvo, respiró. Su voz no temblaba. Pero estaba equivocada. Lo que uno ha construido con pasión, con esfuerzo, con conocimiento, nunca desaparece del todo. Solo espera el momento de volver a florecer. Las diapositivas comenzaron a proyectarse. No eran gráficos de crecimiento financiero, sino fotos. Niños riendo junto a un sistema de recolección de agua de lluvia, ancianos tocando los paneles solares como si fueran milagros tecnológicos, mujeres relatando cómo habían aprendido a mantener los equipos. Lo que hacemos no es caridad. Es inversión. No en cifras, sino en futuro. No en cifras de cotización, sino en dignidad. Una ovación cerró su discurso. Algunos de los empresarios aplaudían por cortesía. Pero otros, los que entendían que el mundo estaba cambiando, que el impacto social real no era una moda sino una necesidad, aplaudían con convicción. Después, mientras saludaba a una pareja de académicos, Alejandro se le acercó. Estuviste brillante, dijo, con una sonrisa sincera. Gracias. Hubo una pausa. No de incomodidad, sino de reconocimiento mutuo. Lo que has hecho con este proyecto, comenzó él. Es solo el inicio, lo interrumpió ella. Esto va más allá de nosotros, Alejandro. Él asintió. Lo sé. Solo quería decir que me siento orgulloso y agradecido. Lucía lo miró por un momento. No con nostalgia, sino con comprensión. Yo también. A lo lejos, Isabela los observaba. No con celos, ni con sospecha, sino con una extraña satisfacción. Sabía que esa conversación cerraba un capítulo. Uno necesario. Horas más tarde, cuando Lucía regresó a su apartamento, agotada pero en paz, encontró una caja en la puerta. Dentro, una carta escrita a mano y un pequeño cuaderno viejo. Lo encontré entre las cosas de la universidad. Pensé que te gustaría tenerlo de vuelta. Alejandro. El cuaderno era uno de esos en los que ella y Alejandro anotaban ideas, sueños, garabatos. Al final, una frase suya subrayada por él con lápiz. No quiero cambiar el mundo. Quiero que el mundo entienda que puede cambiarse a sí mismo, si alguien lo escucha primero. Lucía cerró el cuaderno, acariciando su vientre con una mano y sujetando la libreta con la otra. Porque ese mundo que ella soñaba, por fin había comenzado a escuchar. Y aún quedaba tanto por hacer. La mañana siguiente, el mundo seguía igual. Caótico, impredecible, indiferente. Pero en el interior del pequeño apartamento de Lucía, algo era distinto. Una calma nueva habitaba el espacio, como si tras años de lucha silenciosa, al fin, algo se hubiese equilibrado. Despertó temprano, como siempre. La rutina no perdonaba, ni siquiera cuando una noche había marcado un antes y un después. Preparó café, revisó mensajes del equipo desplegado en campo, y leyó por tercera vez la carta de Alejandro. No contenía disculpas ni promesas, solo reconocimiento. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso bastaba. Al mediodía, llegó una notificación inesperada, una convocatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México para un ciclo de conferencias sobre innovación social. Habían leído sobre su proyecto en un artículo publicado esa misma semana, firmado por un periodista ambiental. Querían que hablara, que regresara como ejemplo, como referente. Lucía dejó el móvil sobre la mesa, sin responder de inmediato. Volver como ejemplo a la misma institución donde, una vez, se había sentido invisible entre los alumnos becados? ¿A las aulas donde luchó por hacer que la palabra comunidad se tomara tan en serio como rentabilidad? Sonrió sin darse cuenta. Mientras pensaba en ello, recibió otra llamada. Isabela, ¿tienes un momento?, preguntó, con esa mezcla habitual de cortesía profesional y cercanía estratégica. Sí, dime. Quiero que leas algo. Hizo una pausa breve. Es un borrador de un nuevo programa que quiero lanzar contigo. Pero esta vez, no como proyecto piloto. Como eje central de la empresa. Lucía frunció el ceño. ¿De qué se trata? Un modelo híbrido.
Queremos que la división que lideras deje de ser una iniciativa y se convierta en uno de los 3 pilares de Vargas Innovación Ambiental. Mismo rango que energía renovable y tecnología verde. El silencio fue inmediato, denso. ¿Estás segura?, preguntó Lucía con cautela. Eso va a mover muchas estructuras. Y muchos egos. Precisamente por eso. Es hora de hacer temblar un poco la Torre de Marfil. Lucía se mordió el labio. No por miedo, sino por la magnitud de lo que eso implicaba. Su división dejaría de ser una iniciativa caritativa que decoraba los informes anuales. Pasaría a ser estructura, poder, presupuesto, decisión. Mándamelo. Lo reviso esta noche. Te lo envío ahora. Y Lucía. ¿Sí? Gracias. Por no haberte rendido antes de que te encontráramos. Lucía no respondió. Pero al colgar, sintió una emoción antigua crecerle en el pecho. No alegría, ni orgullo. Era algo más sutil, sentido, propósito. Aquella tarde, mientras repasaba el borrador de Isabela, llegó una notificación urgente del equipo en Hidalgo. Uno de los sistemas de captación de agua había fallado después de una tormenta inusual. Sin dudarlo, Lucía cerró el portátil, cogió su mochila, que siempre tenía lista, y llamó a su coordinadora. Consígueme un transporte. Salgo en 1 hora. A pesar de su embarazo ya en el 8º mes, su determinación no flaqueó. Su médico ya le había advertido que debía frenar, al menos un poco. Pero frenar no era una opción. No ahora. Horas después, ya en el poblado, el barro le llegaba a los tobillos y la lluvia amenazaba con volver. Las familias la recibieron con una mezcla de preocupación y respeto. Nadie entendía cómo una mujer embarazada podía dejar una oficina con aire acondicionado para ensuciarse los pies con ellos. Pero ella lo hacía. Y lo haría cuantas veces fuera necesario. Supervisó reparaciones, se aseguró de que el sistema volviera a funcionar, y, antes de marcharse, se sentó con las mujeres del pueblo a planificar la construcción de una nueva instalación, una bodega comunal que pudiera servir también como centro de capacitación. De regreso en la capital, el móvil no dejaba de vibrar. Mensajes de medios, de universidades, de ONG internacionales interesadas en replicar su modelo. Pero hubo uno en particular que la detuvo, una invitación de la ONU para participar en una mesa de trabajo sobre desarrollo comunitario sostenible en América Latina. La carta la firmaba un antiguo profesor suyo, aquel que una vez, durante una exposición, le dijo que sus ideas eran utópicas. Ahora la quería como experta, como aliada. En casa, sentada con las piernas en alto y una taza de té de manzanilla entre las manos, Lucía cerró los ojos. El eco de su pasado aún estaba presente, sí, pero ya no dictaba su presente, ni su futuro. El teléfono sonó. Esta vez, no un correo ni una alerta. Era una videollamada. Isabela, ¿lista para la reunión con el consejo?, preguntó con una sonrisa. Lucía asintió, ya frente a su ordenador. Lista. Vamos a hacer historia, dijo Isabela, mientras se unían otros miembros de la junta. Y sí, pensó Lucía, mientras el logo de Vargas Innovación Ambiental brillaba en la pantalla. Pero la historia que íbamos a hacer, esa apenas comenzaba. Y nadie, ni siquiera ella, imaginaba aún hasta dónde podría llegar. La videollamada comenzó puntual. Lucía, con el cabello recogido y la mirada firme, ocupaba su sitio virtual frente a los demás miembros del consejo. Todos, ejecutivos de alto perfil, rostros bien conocidos en el mundo de la innovación ambiental y el desarrollo sostenible. Algunos la saludaban con amabilidad profesional, otros mantenían una neutralidad que no lograba ocultar la reserva que les provocaba su presencia allí. Isabela presidía la sesión. Vestida con sobriedad, elegante como siempre, tomó la palabra con su tono habitual, preciso, seguro y al mismo tiempo, incisivo. Gracias a todos por conectarse. Esta reunión extraordinaria tiene un solo punto en la agenda: redefinir el rumbo estratégico de Vargas Innovación Ambiental. Lucía escuchaba sin parpadear. Sabía que esa sesión era clave, no solo para ella, sino para el destino de toda la compañía. Isabela continuó. Hace años, esta empresa tomó el compromiso de liderar el sector de las tecnologías verdes. Lo hemos logrado en energía renovable y en proyectos de tecnología sostenible. Pero hay un terreno que seguimos relegando a los márgenes: el impacto social directo. Hoy vamos a hablar de cómo eso va a cambiar. Lucía supo que era su turno cuando Isabela dijo con firmeza: Lucía Rojas, directora de Desarrollo Comunitario Sustentable, tiene la palabra.
Lucía asintió y compartió su pantalla. Aparecieron gráficas, mapas de cobertura, imágenes reales de proyectos en campo. No eran simulaciones. No eran renders. Eran rostros, sonrisas, testimonios, agua fluyendo desde una bomba solar en medio de una sierra. Tecnología aplicada con humanidad. Señores, comenzó, no vengo a hablarles de caridad ni de responsabilidad social como herramienta de marketing. Vengo a proponerles un modelo rentable, escalable y con capacidad de transformación real. Un modelo que convierte cada dólar invertido en 3 tipos de retorno: financiero, social y reputacional. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas. Otros revisaban los documentos que Lucía había enviado con anticipación. La tensión era palpable. En los últimos 3 meses, continuó, nuestra división ha instalado 14 sistemas funcionales en comunidades sin acceso a agua potable. 5 proyectos de paneles solares en escuelas rurales, 3 plantas de compostaje local y un sistema de biodigestión en una cooperativa agrícola de mujeres. La inversión total, 1.4 millones de pesos. El impacto, más de 4.800 personas beneficiadas. El silencio se rompió por la voz del director financiero. Pero el margen de retorno es apenas del 6.8%. Lucía lo interrumpió con suavidad, pero sin ceder un centímetro. Directo, sí. Pero si se considera el ahorro en impuestos, la visibilidad positiva que hemos obtenido, la proyección internacional y la elegibilidad para fondos multilaterales, el retorno asciende al 23%. Está todo en el informe adjunto. El hombre guardó silencio, bajando la vista hacia la pantalla. Lucía prosiguió, sin perder ritmo. Propongo que esta división deje de ser una iniciativa experimental. Propongo que sea reconocida como uno de los 3 ejes estratégicos de la empresa, con presupuesto autónomo, un equipo propio con contratos fijos y voz en las decisiones de planificación general. Una mujer, vicepresidenta de operaciones en Latinoamérica, tomó la palabra. Es una propuesta ambiciosa. Pero, ¿estás dispuesta a asumir la carga política que implica? ¿El escrutinio, la presión? Lucía se inclinó ligeramente hacia la cámara. Mi vida entera ha sido una carga. La presión, la mirada de los que dudan, los rechazos, la invisibilidad. Estoy más que preparada. Isabela intervino entonces. Es hora de que Vargas Innovación Ambiental no solo sea líder tecnológico, sino ético. El presidente del consejo pidió una votación. La tensión era palpable. 1 a 1, los votos comenzaron a llegar. Con cada sí, el corazón de Lucía latía más fuerte. Con cada mirada hacia la pantalla, veía que algo se quebraba, la barrera entre lo que alguna vez se llamó corporativo y lo que otros llamaban idealismo. Cuando el último voto fue emitido, el presidente anunció: la propuesta ha sido aprobada por mayoría. La División de Desarrollo Comunitario Sustentable pasa a ser eje estratégico número 3. Felicidades, directora Rojas. Hubo aplausos. No todos sinceros. Pero algunos, sí. Isabela sonrió, con ese gesto que decía más que 1000 discursos. Esa noche, Lucía volvió a casa agotada. Pero no era un agotamiento común. Era el que llega después de conquistar una cima que parecía inalcanzable. Sentada en la silla junto a la cuna ya armada, con las luces apagadas y el silencio de la ciudad filtrándose por la ventana, acarició su vientre. Lo logramos, susurró. Porque no era solo ella. Era Carlos, en alguna parte de su memoria. Eran las mujeres que habían confiado en sus proyectos. Eran los niños que ya no enfermaban por falta de agua limpia. Era ese estudiante que una vez creyó que no tenía nada que aportar. Era Alejandro, aunque no lo supiera. Era Isabela, la aliada inesperada. Y era ese bebé, a punto de llegar, que sin saberlo, había sido la chispa que encendió la decisión más importante de su vida. Al día siguiente, una nueva etapa comenzaría. Nuevas comunidades. Nuevas batallas. Nuevos aliados. Pero esa noche, en la calma frágil de su hogar, Lucía entendió una verdad que llevaba años buscándose. El poder real no está en el dinero, ni en los títulos, ni en los discursos. Está en la coherencia. En la valentía de insistir. En la capacidad de transformar heridas en motores. Y lo que aún no sabía, es que su historia estaba a punto de cruzarse con alguien más. Alguien que pondría a prueba todo lo que creía haber superado. Porque el pasado nunca se queda quieto. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo vertiginoso.
Con la aprobación oficial de la nueva división, Lucía se encontró inmersa en una avalancha de decisiones estratégicas, entrevistas, reuniones con cooperativas rurales y, sobre todo, una presión mediática que no dejaba de crecer. Su nombre aparecía en artículos de revistas de negocios, en blogs de innovación social, en paneles de conferencias internacionales. Algunos la llamaban la revolucionaria del corporativo, otros simplemente la ex del heredero Vargas. Pero quienes trabajaban a su lado la conocían como otra cosa, una líder que no había olvidado de dónde venía. A pesar de todo, Lucía mantenía los pies firmemente anclados al suelo. Seguía viajando a las comunidades, seguía sentándose con los agricultores, con las madres, con los líderes locales. No había permitido que la estructura de su nueva posición se convirtiera en una barrera. Si algo había aprendido en su camino, era que el poder solo sirve cuando se baja al terreno. Pero una tarde, mientras revisaba documentos de implementación de un nuevo sistema de energía limpia en una comunidad otomí, recibió una llamada inesperada. Era Diego. Lucía, necesito hablar contigo. Es urgente. El tono de su voz no era el habitual. Había una tensión contenida, casi un temblor. Lucía sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No por teléfono. ¿Puedes venir al café donde nos vimos la última vez? Claro. Dame 20 minutos. Se puso un abrigo, guardó los documentos en su mochila y bajó las escaleras de su edificio. El tráfico de la tarde estaba en su punto más caótico, pero logró llegar al café sin demora. Al entrar, Diego ya la esperaba, con la misma chamarra de cuero de siempre, pero con una expresión completamente distinta. Era como si algo lo hubiera envejecido en apenas unos días. ¿Qué ocurre?, preguntó Lucía, sentándose frente a él. Diego la miró a los ojos, bajó la voz y dijo: alguien está investigándote. No la prensa. No es público. Es más, silencioso. Como si quisieran encontrar algo que no existe. Lucía frunció el ceño. ¿Quién? No lo sé. Pero me contactaron a través de un antiguo colega. Gente con conexiones en la parte más sucia del sector. Están indagando sobre tu pasado, tus finanzas, tus vínculos. Incluso sobre el padre del bebé. Lucía se recostó en la silla. La respiración le cambió. ¿Y crees que viene de Alejandro? No. Diego negó con la cabeza rápidamente. Él no ganaría nada con esto. Pero hay otros. Ejecutivos dentro de Vargas Innovación. Algunos que no están contentos con el peso que estás ganando dentro de la empresa. Gente que ve tu éxito como una amenaza. Lucía asintió lentamente. No estaba sorprendida. Cuando una mujer como ella subía demasiado alto, demasiado rápido, siempre llegaban las sombras a tirar de las costuras. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Diego se encogió de hombros. Protégete. Haz copias de tus documentos. Asegúrate de que tus decisiones están blindadas por el consejo. Y sobre todo, no te aísles. Lucía guardó silencio un momento. Luego dijo: gracias por advertirme. Esto solo me confirma que vamos por el camino correcto. Diego esbozó una sonrisa cansada. Lo sé. Solo, cuídate, ¿sí? Cuando regresó a casa esa noche, Lucía se sentó frente a su laptop. Revisó cada decisión tomada, cada firma, cada contrato. Todo estaba en regla. Pero sabía que en esos círculos, no siempre era lo legal lo que definía una caída. Bastaba con una insinuación, una filtración, una imagen sacada de contexto. Y entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabela. Mañana, 8 de la mañana. Reunión de crisis. Alguien en el consejo quiere revisar tu división. No te preocupes, te respaldo. Pero prepárate. Lucía suspiró. No había tiempo para temores. Había que actuar. A la mañana siguiente, llegó a la reunión con un maletín lleno de evidencia, gráficas, resultados, testimonios, reportes financieros auditados y sobre todo, su presencia firme. Isabela ya la esperaba, perfectamente arreglada, como si nada pudiera afectarla. ¿Lista?, preguntó, en voz baja. Siempre. La sala estaba llena. El presidente del consejo, varios directivos de áreas clave y también otros que Lucía no conocía bien. Hombres mayores, en su mayoría, que la miraban como si fuese un experimento que se les había salido de control. El primero en hablar fue un hombre del área de auditoría. Hemos recibido informes sobre una posible falta de transparencia en los convenios con 11 extranjeras. Fondos que no están plenamente justificados en los informes trimestrales.
Lucía tomó la palabra sin titubear. Esos fondos se reportan directamente a través de la plataforma de transparencia de la ONU. Las ONGs con las que trabajamos tienen procesos de auditoría independientes, aprobados por la Secretaría de Hacienda. Aquí están los informes completos, firmados, y con copias digitales certificadas. Abrió el archivo y proyectó los documentos en la pantalla. Silencio. Además, añadió, todas las transferencias se realizaron a través de cuentas supervisadas por el área financiera de esta empresa. Cualquier intento de insinuar lo contrario es, como mínimo, negligente. El hombre no respondió. Lucía lo miró fijamente. ¿Hay algo más? Otro ejecutivo tomó la palabra. La presencia mediática de la división ha eclipsado otras áreas. Algunos inversores están confundiendo nuestra identidad como empresa. Isabela intervino entonces. ¿Prefieres que nos confundan con firmas que prometen impacto social en los discursos, pero no entregan resultados en campo? Porque lo que Lucía ha logrado es tangible. Y es más de lo que han hecho otras áreas en 10 años. La reunión duró más de 2 horas. Cuando terminó, nadie se atrevió a objetar más. Lucía salió de allí con la sensación de haber cruzado otro umbral. No solo había defendido su trabajo, había afirmado su lugar. Al salir del edificio, respiró hondo. No lloró, no se derrumbó, solo miró al cielo. No voy a detenerme, murmuró, porque sabía que esta batalla era apenas una entre muchas. Y lo que aún no sabía era que en las sombras, alguien más la observaba. Alguien que conocía los entresijos de su pasado mejor que nadie. Alguien que, desde el extranjero, había seguido cada uno de sus pasos. Y que estaba por regresar a México, con sus propios planes. Y entonces sí, todo cambiaría. De nuevo. Porque hay historias que, por más que una intente cerrarlas, nunca terminan de escribirse. Solo esperan el momento exacto para abrirse de nuevo. Y el suyo estaba cada vez más cerca.